Hay historias que no empiezan con trompetas, sino con un paso tras otro, un paso que cuesta, un paso que se da igual, aunque el cuerpo esté cansado y la mente llena de preguntas. Así comenzó aquel viaje, con lo cotidiano convertido en prueba, con el corazón tratando de sostener la calma mientras el mundo pedía moverse. José y María no salieron de Nazaret por capricho, salieron porque tocaba, porque así se habían puesto las cosas. Y cuando la vida se impone, uno aprende algo importante, o se endurece por dentro, o se abandona en manos de Dios con una confianza que no siempre entiende, pero sigue caminando. El camino hacia Belén no fue solo distancia, fue espera, fue incomodidad, fue aprender a ir despacio sin desesperarse, a respirar cuando el cuerpo pide parar, a seguir adelante sin tener todo bajo control. María llevaba en su vientre una vida que era promesa y misterio. No iba pensando en cómo contarlo, ni en cómo justificarlo, ni en cómo explicar lo inexplicable. Iba sosteniendo la fe como se sostiene una lámpara pequeña en una noche con viento, protegiéndola con lo que se tiene, sin exhibirla. José, a su lado, cargaba lo que muchos cargan cuando aman: la responsabilidad silenciosa, el deseo de cuidar, la preocupación de no fallar, la necesidad de encontrar un lugar seguro, aunque no sepas si lo habrá. Un hombre sencillo, sin discursos, que había aprendido a obedecer a Dios en lo concreto, en lo que nadie aplaude. Avanzar, proteger, no rendirse. Mientras caminaban, el mundo no se detenía a mirar. Nadie hacía espacio en su agenda para comprender lo que estaba pasando. La historia, en realidad, suele ocurrir así. Lo más grande empieza sin testigos. Y en eso ya hay un mensaje que la Navidad repite con paciencia. Dios no necesita escenarios perfectos para actuar. Se mueve en lo real. Y es que, si lo piensas, la encarnación tiene algo profundamente cercano. El Hijo de Dios no eligió llegar como llegan los poderosos, sino como llegan los frágiles. No eligió imponerse, sino confiarse. No eligió que lo reconocieran todos, sino que lo recibieran quienes tuvieran el corazón despierto. En el camino hubo cansancio, claro. También hubo momentos de silencio, sí, pero no un silencio vacío. Un silencio lleno de presencia. Porque cuando uno sabe que Dios está guiando, incluso lo que no se entiende se vuelve más llevadero. No porque todo se arregle de golpe, sino porque el corazón encuentra un lugar donde apoyarse. Y así siguieron, sin saber cómo sería la llegada, sin saber qué puerta se abriría, sin saber dónde nacería el niño, con la fe en lo esencial, que Dios cumple, aunque el proceso sea incómodo, que Dios acompaña, aunque el entorno sea incierto, que Dios llega, aunque no llegue como uno imaginaba. Hoy, al escuchar este relato, quizás tú también estés caminando así, con cosas que no controlas, con planes que no salen, con preocupaciones reales. Y tal vez por eso esta historia no envejece, porque habla de lo que somos, de lo que tememos, de lo que esperamos. Vamos a seguir, despacio, con calma, como quien escucha algo sagrado sin necesidad de prisa. Belén no los recibió con facilidad, no porque fuera un pueblo malo, sino porque estaba lleno. Había movimiento, gente que llegaba, familias buscando acomodarse, vecinos resolviendo lo urgente. Cuando todo está abarrotado, incluso la compasión puede quedarse sin espacio. José hizo lo que haría cualquiera: buscar, preguntar, insistir con respeto, no pidiendo privilegios, sino un mínimo de refugio. Y la respuesta fue la misma muchas veces: no hay lugar, no es posible, está todo ocupado, vuelvan más tarde, busquen en otro lado.
En ese ir y venir hay un dolor silencioso que se entiende sin explicaciones, porque todos hemos vivido momentos así, cuando necesitas un poco de ayuda, un poco de comprensión, un poco de espacio, y el mundo está demasiado lleno para darte entrada. No siempre por maldad, a veces por prisa, a veces por egoísmo, a veces porque cada uno está en lo suyo. María no se quejaba. Eso no significa que no doliera. Significa que había una firmeza interior más fuerte que el desánimo. Una fe que no exige condiciones para creer. Una fe que no negocia con Dios. Yo confío si todo sale bien. No. Una fe de verdad confía incluso cuando el escenario es pobre. Y en medio de esa búsqueda apareció lo que nadie habría elegido como primera opción. Un lugar humilde, apartado, sencillo. Un espacio que no presumía de nada. Un rincón que no parecía digno. Y sin embargo, era el único disponible. A veces Dios permite que el lugar sea pequeño para que quede claro que lo grande no depende del lugar, sino de quien llega. Lo que siguió no fue un drama. Fue una decisión, una aceptación, un seguimos adelante sin gritos, porque el amor real se nota en esas cosas, en adaptarse, en cuidar, en sostener, en hacer hogar incluso en lo improvisado. José preparó lo que pudo, no con perfección, sino con ternura. Acomodó, limpió, buscó un poco de paja, pensó en cómo proteger del frío. Son gestos simples, pero sagrados, porque la santidad muchas veces se parece a eso, a un hombre haciendo lo posible con lo poco que tiene, por amor. Y ahí, en esa precariedad, se va revelando el corazón de la Navidad. Dios no esperó a que el mundo estuviera listo. Dios entró en un mundo desordenado, un mundo que no tenía espacio, un mundo que seguía con su ruido, y aún así, Dios vino. Esto, para la fe católica, no es un detalle secundario, es una enseñanza profunda. La humildad de Belén no es solo estética, es teología vivida. Dios se hace carne, se hace pequeño, se hace cercano, no para humillar al hombre, sino para levantarlo desde dentro. Y mientras Belén seguía con su noche, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir, el cielo estaba preparando el regalo más grande, envuelto en lo más simple. El momento llegó sin anuncios. Así llegan las cosas de Dios muchas veces, sin ruido, sin espectáculo, sin que el mundo haga silencio de repente. El mundo no se detuvo, pero algo nuevo empezó. María, en su dolor y en su entrega, vivió lo que tantas madres han vivido: el límite del cuerpo, la mezcla de cansancio y esperanza, el miedo que aparece y la valentía que lo atraviesa. Y en ese instante, en esa noche concreta, nació Jesús. No nació como nace un rey, nació como nace un niño, frágil, tembloroso, necesitado. Ese detalle es el corazón de todo. Dios quiso ser un bebé, quiso necesitar brazos, quiso depender, quiso llorar, quiso sentir frío, quiso entrar en nuestra condición sin atajos. María lo sostuvo, lo envolvió, lo acercó a su pecho. No hacía falta un discurso, bastaba el amor. José lo miró con una reverencia que no necesitaba palabras. A veces la adoración se parece a eso, a quedarse quieto y comprender que estás ante un misterio. Lo recostaron en un pesebre, y el mundo, que buscaba grandeza, no se enteró. Pero el cielo sí, y la fe de la Iglesia ha repetido desde entonces una certeza. Esa pobreza no es derrota, es elección. No es falta de poder, es otra forma de poder. El poder del amor que se entrega. Porque la encarnación, eso que celebramos en Navidad, no es solo que Dios apareció, es que Dios entró de verdad. Dios se metió en la historia, se mezcló con nuestras limitaciones,
tocó el barro humano con su luz, y al hacerlo, dignificó lo pequeño, el hogar, la mesa sencilla, el trabajo oculto, la familia imperfecta, la vida cotidiana. En ese establo, Jesús no vino a exigir, vino a regalarse, no vino a señalar desde arriba, vino a abrazar desde abajo. Y eso cambia el modo de mirar tu propia vida. Porque si Dios no tuvo miedo de nacer en un lugar humilde, ¿por qué tú habrías de pensar que tu vida, con sus heridas y sus límites, está fuera del alcance de su gracia? La Navidad no dice, cuando estés perfecto, entonces Dios vendrá. Dice lo contrario. Dios viene para salvarte tal como estás. Viene para iluminar desde dentro. Viene para que no camines solo. Viene para que, incluso cuando tu mundo sea pequeño, tu esperanza sea grande. Y mientras el niño dormía, la noche seguía, pero ya no era la misma, porque cuando llega la luz, aunque sea pequeña, la oscuridad no puede fingir que manda. Si hoy estás escuchando esto con el corazón cansado, con preocupaciones, con asuntos sin resolver, detente un segundo. Imagínate ese pesebre, no como postal, sino como mensaje. Dios llega así, sin aplastarte, sin imponerse, con una ternura que no humilla, con un amor que no te hace sentir menos, sino amado. Jesús nació, y con Él nació una forma nueva de vivir, confiando en que Dios está cerca. No fueron los importantes los primeros en enterarse. Fueron los pastores, gente sencilla, de manos ásperas, acostumbrados al frío, a la intemperie, a noches largas. Hombres que vivían lejos de los grandes centros y de los grandes discursos. Y sin embargo, fueron los elegidos. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón disponible. Y muchas veces, quienes no están llenos de sí mismos son los que más rápido reconocen lo sagrado. Los pastores estaban en su rutina: vigilar, cuidar, resistir la noche, hasta que algo los sacudió por dentro. No como un espectáculo para entretener, sino como una llamada, una certeza: ha nacido el Salvador. Y ellos hicieron algo simple y precioso. Fueron. No se quedaron discutiendo, no pidieron pruebas, no exigieron explicaciones. Se levantaron y caminaron. Y ese caminar es ya una enseñanza. Cuando Dios te llama, lo mejor que puedes hacer es moverte hacia Él, aunque no entiendas todo. Llegaron al lugar, y lo que vieron no fue grandioso a los ojos humanos. Vieron un niño, vieron pobreza, vieron sencillez. Pero quien llega con fe entiende lo esencial. Ahí estaba Dios. Se acercaron despacio, con respeto, con esa mezcla de miedo y ternura que aparece cuando uno se siente pequeño ante algo grande. Y adoraron, no con palabras perfectas, sino con el alma inclinada. La adoración no es un acto para quedar bien, es el corazón reconociendo: tú eres mi Señor. Es decir, no me sostengo solo. Es dejar de fingir control. Es permitir que Dios sea Dios en tu vida. Y esa escena, si la miras bien, es muy católica en su profundidad. El Señor se deja encontrar. No se esconde, no pone barreras. Se deja adorar en lo pequeño. Se deja amar en la sencillez. Es el mismo Jesús que después se quedará en la Eucaristía. Humilde, silencioso, real. El mismo Dios cercano que no compite con tu libertad. La abraza. Los pastores volvieron distintos. No porque su vida se resolviera automáticamente, sino porque su interior había cambiado. Cuando uno se encuentra con Cristo, hay cosas que siguen siendo difíciles, sí, pero ya no se viven igual. Porque la esperanza no es un adorno, es un sostén. Y aquí es donde este video también te abraza a ti. Porque tal vez tú necesitas volver
distinto a tu día. Tal vez no puedes cambiar todo lo externo, pero sí puedes recibir dentro una paz nueva, una fuerza distinta, una claridad suave que te recuerde lo esencial. En Navidad, Dios no te pide perfección, te pide espacio. Y si hoy, mientras escuchas, sientes una emoción, un nudo en la garganta, un deseo de acercarte más a Dios, no lo apagues. Es gracia, es el Señor tocando la puerta. Y aquí quiero invitarte, con sencillez. Si esta historia te está ayudando, si te está haciendo bien, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres dar gracias esta Navidad. Puede ser un nombre, una familia, una intención. Nos leemos y oramos en comunidad, porque nadie tiene por qué caminar solo. La Navidad, al final, no es solo un recuerdo bonito, es una verdad viva. Dios quiso entrar en lo humano para que lo humano no se sienta abandonado. Dios se hizo cercano para que tú no te sientas lejos. Dios nació en pobreza para que nadie piense que su vida es demasiado pequeña para ser amada. Y cuando miras a José, a María, a ese niño, entiendes que la fe no consiste en tener todo resuelto. Consiste en confiar, en hacer lo que toca, en amar con lo que se tiene, en sostener la esperanza incluso cuando el entorno no ayuda. Quizás esta Navidad no sea perfecta. Quizás hay sillas vacías. Quizás hay preocupaciones económicas. Quizás hay heridas familiares. Quizás hay cansancio. Pero la Navidad no exige perfección para existir. La Navidad se abre paso como una luz pequeña en una casa sencilla. Y esa luz basta. Porque Jesús no vino a darte una fiesta. Vino a darte salvación. Vino a darte sentido. Vino a recordarte que tu dolor no es invisible, que tu esfuerzo no es inútil, que tu vida no está sola. Y ahora, si te parece, vamos a cerrar con una oración breve, cálida, de corazón. Señor Jesús, hoy recordamos tu nacimiento con gratitud. Gracias por elegir la humildad. Gracias por no venir con distancia, sino con cercanía. Gracias por entrar en la historia como un niño, para que nadie tenga miedo de acercarse a ti. Bendice a quien está escuchando esta narración. Entra en su hogar. Entra en su corazón. Lleva paz donde hay inquietud. Lleva consuelo donde hay tristeza. Lleva esperanza donde hay cansancio. Y enséñanos a vivir esta Navidad no solo con palabras, sino con amor, con paciencia, con fe. Bendice a nuestras familias. Sana lo que está roto. Une lo que se ha enfriado. Fortalece a quien sostiene en silencio. Y danos un corazón sencillo, capaz de reconocer tu presencia en lo cotidiano. Jesús, que naciste en Belén, nace también en nosotros. Hazte lugar en nuestra vida. Enséñanos a confiar como María, a cuidar como José y a adorarte con la sencillez de los pastores. Que esta Navidad no pase por encima de nosotros, sino que nos transforme por dentro. Amén. Y si este video te ha ayudado a vivir la Navidad con más calma y más fe, te invito a 3 cosas muy simples. Deja tu intención en los comentarios para que oremos juntos. Dale me gusta para que esta historia llegue a más personas. Y suscríbete a Cristianos USA, porque aquí seguimos caminando en comunidad, con oraciones y contenidos que sostienen el corazón. Que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo habite en tu casa y que su luz te acompañe hoy y siempre. Amén.